Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Sofía Salamea. Yo soy Alicia Lencastro. Y yo soy Eric Palacios. Y esto es Trío en la Mesa. ¿De qué Bueno, vamos a chicas, hablar hoy? ¿qué tal? Bienvenidas, qué gusto compartir una mesa más con ustedes, haciendo el trío perfecto. Chicas, hoy vamos a hablar de la primera vez. Pero no sean mal lindo. pensadas. No sean mal pensadas. ¡Qué bonito! Sí, yo. En realidad vamos a abarcar algunos temas, como es la idea de este podcast es como recordar, ¿no? Esa primera vez en la que hiciste algo, ¿ya? Darle esa vivencia nuevamente de acordarte y decir, sí, ¿sabes qué? Yo estuve en el banco con mi mamá y me dejó en la fila y me desesperé. Eso era feísimo, Sí, ¿no? Así En el que supermercado. con este preámbulo del podcast, chicas, quiero saber qué se les viene a la mente ahorita de su primera vez que hicieron algo en la vida. La primera vez que hicimos algo en la vida. No sé, algo como la primera vez en el jardín. No sé si la Licita lloró, tú lloraste, sí. Yo lloré. ¡Qué Ustedes que nos goce! están viendo Sí, a mí se lloraron. me viene esa, la verdad. ¿Cómo fue esa etapa? Porque claro, es una transición, ¿no? De estar en la casa, acompañada tal vez de tu mamá que te veía o estabas cuidada por otra persona, pero en la casa, ¿no? Y de pronto, un domingo al siguiente día a la escuela, al jardín. Sí, o sea, ahorita que lo traes a colación, yo no me acuerdo de cómo era mi vida antes del jardín. O sea, no recuerdo. Yo solo recuerdo el primer día de clases, que es más, tengo la foto, que yo estoy así parada y estoy bravísima, sí estoy bravísima. Claro, no, y todo el set es de felicidad, ¿no? Está el osito, está tu primer día de la escuela y todo idealizado, ¿no? Porque las primeras veces te llevan a esto. A idealizarlo mucho, que ¿no? Todo va que a ir todo va a ser perfecto. bonito, que todo va a ser perfecto. Y claro, no está el osito, el letrero atrás de mi primer día de clases y Alicita así. Yo estaba pero enojadísima, estaba bravísima porque cómo mis papás me iban a dejar en la escuela. ¿Qué pasaba? O sea, tú no Estaba lloraste. bravísima. Lloré O sea, durísimo y estaba muy enojada. Todo el día pasé muy enojada. O sea, y en la foto se me ve que yo estoy bravísima y le veía a mi profe con mala cara. O sea, todo el día pasé muy enojada hasta que ya llegó mi mamá y para mí era como por fin así. Pero el siguiente día ya fue como que me fui acoplando súper rápido porque yo soy re sociable y ya me fui acoplando, no volvía. Pero el primer día sí fue para mí como, tenía mucha ira y claro, como no sabía expresar mis emociones de una manera asertiva, la única manera que encontré en ese momento de lidiar con lo que me pasaba era enojando. Estaba muy enojado. Entonces tengo el recuerdo ese, así yo con el osito, pero yo súper bravo. Súper Así enojada. que esa fue una de mis primeras experiencias de la primera vez. Claro, Sofita, Sofi, cuéntanos, ¿cómo fue? Algo, no necesariamente del jardín, algo que te haya marcado y de ahí. Algo que me haya marcado. A ver, verás, mi primera vez en el jardín es así como súper simple porque siempre fui una niña muy independiente. Ya. Entonces, fue como mi mami, más bien creo que mi mami lloró y no yo. Así que... Suele pasar, ¿no? O Sí, ambas totalmente. partes lloran. Porque fue como, chao, mami, ya me voy. Nos y vemos. siempre he Como sido la Barbie. súper Chao. amiguera, así. Entonces siempre he sido súper amiguera, entonces fue como, ya, me fui. Y más bien creo que ella se quedó con ese sentimiento de, no se despidió, De vacío, nada, como, claro. ya, chao, me voy. Ajá. Pero de ahí creo que de las primeras veces que me ha marcado, por ejemplo, yo tengo mucho miedo a las alturas. Ya. Entonces, una vez hace años fuimos a Baños, un grupo de amigos, y fuimos a esto del columpio del fin del mundo. Ya, sí. Entonces, creo que esa fue una de las maneras de romper con esto de que tenía tanto temor a las alturas. Fue increíble, o sea, siento que fue una de las mejores experiencias que he tenido porque saqué todo lo que tenía dentro. Claro, y ya rompiste ese miedo, ¿no? Ajá. O sea, porque ya lo viviste. Porque al principio no me quería subir y temblaba, o sea, Claro. tenía un terror, Pánico. o sea, era pánico de subir. Y claro, mis amigos, sí, ya dale, tú Vamos. puedes, así. Y ya el rato que ya estuve arriba en el columpio, o sea, dije como ya fresco, pero el rato que me empujaron, es esa adrenalina de que te vas Sí, al precipicio.
Pero Ya fue valiste. increíble Pero porque... rica, esa, Ajá. esa adrenalina es lo más Y que me acuerdo encanta. que grité, qué rico, hijo de puta. Así, literal. Pero más duro, ¿no? Pero más duro. Y con más confianza. Y fue delicioso, o sea, y después de ese viaje, me acuerdo que regresé a mis actividades y me sentía totalmente renovada. Fue como que saqué algo que necesitaba sacar. Entonces, mi primera vez en los juegos extremos ha sido súper chévere. Increíble, ¿no? O sea, a mí también sí me dan miedo las alturas. Ya, Ya. pucha, le doy pavor. Pero a mí me pasó en cambio en los juegos mecánicos. Ya, en las típicas ferias que Ay, qué hay, bacán, a que mí me llegan, encanta eso es eso. bacano, ¿no? Eso La- sí la- me gusta. A en mí cambio. también me encanta. Las ferias, o sea, pero ya. Entonces, un día con mis primos, Simón, vamos. Verás, yo soy de los que pasan solo en los carros chocones. No me hago más por el miedo que yo tengo. En No, estos- o sea que el martillo, la montaña Nada. rusa. Entonces, un día me dicen, ya, súbete a un juego que no me acuerdo. Pero te sientas, ¿no? Y Ya. de ahí te van subiendo, subiendo, subiendo. luego se subiendo, abre esa subiendo. vaina. No, Sí, no, sí. o sea, es como que se sube, Ya. y el rato menos pensado, suelta. ¡pum! Ya. Ay, ya te cacho. Entonces me subo, ya tanto rogar, ya vamos. Entonces yo estaba subiendo, ¿no? Y es que claro, era la primera vez que me subía a esa pendejada y tú piensas lo peor, o sea, nunca piensas como lo vaya a Claro, disfrutar, qué bacán, total. qué chévere, porque mientras vas subiendo, o sea, y a propósito te hacen la conversa mis primos, así, Simón, para que no te des cuenta. Entonces yo subía y entre lo que ya ascendía, decía, ya, chucha, ya, bótame, ya, hijo de puta, porque me desesperaba. Y el rato menos pensado, La ansiedad. ¡fum! Hijo de Ay, puta, y yo, ¡ah! Maricón, hijo de puta. O sea, descargué todo. Esa sensación es bonita porque botas todo, ¿no? Y ya, y después dije, ya, otra vez. Entonces, cachas, De nuevo. perdí ese miedo y fue chévere la experiencia, la verdad, en esos juegos mecánicos. Sí, creo que estas cosas como que te activan esto de la adrenalina, te sacan de tu zona de confort. Entonces, te ayudan como a perder esos miedos, ¿no? Claro, entonces así vas como experimentando cosas y esas son las Abriéndote, primeras ¿ah? veces, lo que tú Total. dices del jardín, acá los juegos extremos en este caso. Así que ese es el preámbulo que nosotros vamos a tener este momento, pero los que nos están viendo, aquí tenemos un huevito. Un Un huevito dinosaurio. mágico. Quieren agarrar el huevo, agarren el huevo. Agarra el huevo, De la buena Alisa. suerte. Es lo más Es, cercano. es el huevito mágico. Es lo más cercano que van a agarrar ahorita. Sin embargo, A un huevo. aquí vamos a sacar unas preguntas. Ok. La dinámica es que aquí hay unas preguntas, Ya. varias cosas, temas diversos sobre la primera vez que algún momento hemos hecho nosotros y vamos a dialogar y nos vamos a contar cómo fue esa experiencia. Ya, ¿Les chévere. parece? Ya, Te- Ya. perfecto. Así que ¿quién quiere agarrar el huevo y quién quiere empezar? Ya, a ver, yo empiezo. Dale, Mano con virgen. todo. Mano virgen, Siempre. sobre todo. A ver, Sofi, ¿qué te tocó? Se ¿Qué te cagó. tocó? La Mamá. primera vez que vi porno. A Qué ver, fuerte. la primera vez que vi porno fue súper gracioso. Yo siempre me he llevado más con los hombres que con las mujeres. Y estábamos Ya. en el colegio, me parece que yo estaba en cuarto curso. Sí, Ya. debe haber sido cuarto curso. Y bueno, estábamos en la típica computación, así. Y todos los hombres empezaron a hacerse una bombita. O sea, como... La típica. Oye. Ajá. Claro, Entonces empezaron a sí. hacerse una Ay. bombita y yo, así que están viendo, ya dejen ver. No, vos no puedes ver. O sea, como Es que sí era así. vos como, era vos como Sí, mujer total. no puedes ver. Entonces No. dije, ya quítense, déjenme Pulcra. ver. Y como siempre yo he sido súper grosera y molestosita con los hombres. Eres guasa. O sea, yo les empujé y claro, estaban viendo pornografía. Ajá. Entonces esa Pero fue ¿y la cuál fue primera tu vez. impacto? ¿Y O, qué? o es Ajá, como que claro, viste... ¿qué pensaste? Ajá. ¿Cómo fue? Solo fue como, qué asco lo que están viendo. O sea, Pero ya después no te intrigó, o sea, lo viste por tu propia cuenta ya más adelante, claro, ese o sea, día mismo. esa fue la primera vez que yo vi, como inconscientemente se Claro, podría claro. decir, y no me llamó la atención. O sea, en esa época a mí esas cosas no me llamaron la atención. Sabía de qué se trataba, sabía que era el sexo, porque como siempre he hablado en mi familia Ajá. se ha hablado de eso, pero no fue algo que me llamó la atención. Y de ahí la primera vez que yo vi conscientemente pornografía fue en pareja. Ahí, pero ya ni- con otro propósito. Ya con también. otro para propósito. aprender y aplicar lo Para aprendido. aplicar lo que estaba viendo. No, mentira. No, o sea, literal, fue la primera vez como, veamos, o sea, hagamos algo diferente, Ya. veamos porno, compartamos, y fue la primera vez que vi porno como para una manera de satisfacer
un deseo sexual o Ya. algo así, ajá. Sí, más Ya, consciente. Ali. Y fue divertido. ¿Qué? No, ¿Cojo? responde, no, vamos a responder los tres de esa pregunta. Ah, esta pregunta. Ajá, y de ahí Ok. tú vas cogiendo y así sucesivamente. A ver, la primera vez que vi porno. Yo te voy a hacer una confesión. Necesitaba ver porno. Dice. No, es que mi primera vez viendo porno fue algo súper, súper extraño para mí. Ya. Porque era pequeña, igual que tendría unos 13 años, por ahí más o menos. Pero yo, honestamente, o sea, sí sabía de sexo y todo, pero Ya. no tenía como todo muy claro, ¿no? Ajá. Y fue, o sea, yo me fui a la computadora de mi hermano, me acuerdo. Claro, mi hermano es mayor a mí por 12 años, ¿no? Entonces estaba en la compu de mi ñaño y de pronto veo abierto así un video. Claro, como antes en esa época no había internet, no, o sea, era diferente, no. Claro, No tenías un o sea, acceso tenías así. descargado. Claro, tenías y descargado en la descargado, computadora. A alguien le pasó. Ajá. Entonces yo, curiosa, pero era la única computadora en la casa. Entonces me acuerdo que yo tenía que hacer un deber de algo, no Ya. me acuerdo qué. Pero veo el video abierto, ¿no? Entonces yo abro y veo esa escena y para mí sí fue súper impactante. Así. Muy Fue como, fuerte. ¡ah! Claro, y claro, y era la compu de mi ñaño y yo no sabía qué hacer, así, no sabía si decirle a mi mamá, si decirle a mi hermano, o sea, no sabía qué hacer. Y solo vi y me asusté, honestamente. Vi, me asusté y dije, ¡ah! Y cogí y cerré. Así como cuando te entre amigos, así. Cuando aplastas el Apágate, regulador. apágate. ajá. Claro, es que eres niña, no cachas qué pasa. Claro. Y Y yo, los apágate, gemidos. apágate. Ajá. Entonces yo de una cogí, cerré y apagué la computadora, no hice el deber y me fui a mi cuarto. Y el hermano en el baño Asustada, limpiándose, ¿no? No, mi ñaño no estaba, claro, él ahorita se va a enterar de esto porque mi ñaño nunca le conté. Para mí fue un Mandarás el susto y link, ya. ¿no? Mandarás el video. Y ya, esa fue mi primera experiencia. Ya, y Ajá. después, o sea, obviamente fue lo contrario a la Sofi, porque ella lo tomó como que fresco, ¿no? O sea, No, yo pero no y lo tomé después, así. ya, ¿cuándo lo viste como con voluntad propia? Con voluntad, o sea, con voluntad así. Tuve otra experiencia, pero eso ya fue en la U. Cuando teníamos una clase de sexología, Ya. me acuerdo, ajá. Pero fue fresco, o sea, ahí tal vez O sea, mi- netamente fue educativo. Ajá, pero fue un interés propio, porque a mí me gusta mucho el tema, entonces fue como Ajá. que, nos mandaron a ver, no nos mandaron a ver porno, no, pero nos mandaron a hacer la investigación de un tema, me acuerdo. Entonces ahí yo entré, me acuerdo que vi, chato, o sea, lo hacía por más aprender, más que por un tema De morbo. De morbo Ajá, como de- tal. ya. Ajá, esa fue mi experiencia, la segunda experiencia como más consciente de lo que pasaba y con otro propósito ya que yo lo daba. O sea, Ya. como que lo voy a hacer con este propósito. Ajá, pero de ahí ya fue obviamente con mucha más naturalidad, porque ya tenías otro conocimiento del tema, ya cachabas Ya qué sabes que las pasaba. pornos son falsas. Y ahora, Mayoría. ahora consumen pornografía ustedes. Esa pregunta. Ajá, De una directa al grano. ¿tú? No, mentira. Yo sí consumo pornografía. Yo sí consumo pornografía de vez en cuando. Sí. Yo la verdad no mucho. Prefiero vivencial, no mentira. La antigua. O sea, es que justo, o sea, pensaba como las mujeres no somos tan visuales, somos como más... yo pienso que somos más como el tema de sensaciones. Ajá. Sensorial. Ajá, más sensoriales. Ujú. Estoy trabado hoy día. Te falta huevo. Te falta Me huevo. falta huevo. No, o sea, y pienso que por eso es que los hombres generalmente consumen más porno. Ajá. O sea, yo Sí. consumo Sí. porno cuando quiero algo rápido, así, ya, De directo una, al grano, así. Y ya. directo al huevo. Bueno, yo cuando vi la primera vez, fue en la escuela. Qué fuerte. Porque, claro, llega el típico compañero de clase. Es que yo El cuando estaba- avispado, el que Claro, sabe todo. yo ya en El que sexto, no sexto sabe de básica, ya habían los primeros celulares. Entonces Ya. había un compañerito que ya el típico afanoso que llegaba con la típica, llega Navidad y ya en enero vos llegas a presumir todos los regalos que te dieron, ¿no? Entonces, Llega con la tablet, ¿no? ajá, no, ahí había el celular y me acuerdo muy clarito que en ese entonces se llamaba Sextoon, porque era la porno, pero en caricaturas, ¿ya? Ah, Entonces, Sextoon, claro, no era qué muy fuerte. explícito,
Pero claro, ya te mostraban los senos, te mostraba la vagina, el pene y así sucesivamente, ¿no? Pero lo veía así. Pero a mí sí me llamó la atención, ¿ya? Entonces yo dije, chuta, ¿cómo llego a eso? Y me acuerdo clarito, te digo Sextung, entonces fui a Google, ¿no? Ya había internet, Sextung, y me salían las ¿Qué cosas. edad tenías? Ya tenías internet. Ajá, eso estaba pensando yo, porque yo... No, a ver, sí, pues ya 12 años para entrar al primer curso, más o menos. Claro, ya había yo. Es que a niñas. Claro. Una tenía internet. ¿Cómo se va el cyber? Claro. Claro, ya había, sí, yo me acuerdo que ya había, claro. Ya. O sea, yo ya empecé pues a ver, o sea, yo sí veía en la computadora. Y el detalle es que, claro, no sabes muchas cosas en esa edad y te queda el registro, el historial y ¿Y qué todo. sensación tenías? O sea, Me daba mucha curiosidad, o sea, me daba curiosidad eso de qué sienten ambas partes, ¿me entiendes? Ya, ya te Porque tú ves y dices, sí, ya le penetró todo, gritan, gimen, pucha, el pero, salto o del sea, tigre ya, y todo. bueno, aparte de lo Ajá. que tú sientes, ¿qué sentías con respecto a que tus papás se enteren que estás viendo porno, O sea, yo por sabía que ejemplo? estaba mal. O sea, ¿Por qué sabías que estaba mal? ¿Qué sentías? porque a esa edad no creo que era prudente ver eso, ¿no es cierto? Y peor a escondidas. Es lo contrario a ti, o sea, tú tuviste como abierta esa conversación. Era porque, claro, él no tuvo este Ajá. preámbulo y para él era como malo. Exacto, entonces para mí yo lo veía a escondidas, ¿ya? Entonces era Sabías como que estaba mal. Sí. Y hay Intrínsecamente. Y es que yo siento que llegamos al tema de la vergüenza. Ajá. Porque es como que por miedo llegas a la vergüenza, por miedo a que tus papás te cachen, llegas a tener vergüenza de que sepan que estás consumiendo eso. Ajá. Porque creo que no hay, o sea, tampoco un niño de 6 años va a ver, No, pero pues, bueno, vos ya tenías 12 años, Ajá, ¿no? 12, 13. A esa edad ya empiezas como más en el tema de la sexualidad, entonces... Pero eso como te que digo, ni cuando te hablamos tomas. de este episodio, o sea, yo no tuve nunca esa conversación. Entonces, claro, por eso yo lo hacía a escondidas. Claro. Pero, y No, fue tuviste tanto, o sea, conocimiento. fue tanto, no sé si llamarlo adicción a ver pornografía, pero después ya me conseguí un DVD, ¿cachas? Un DVD y ya sabía así como que, a ver, esto va a pasar. O sea, ya me sabía, pero yo veía de nuevo. ¿Me cachas? O sea, ya. Ajá, así fue como yo empecé a ver. Tu primera pornografía. vez. Sí. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con más temitas. A ver, Vamos. ¿a quién le toca? Vamos, a ver, yo saco ya. El Yo huevo. saqué. Agarra el huevo. Y a ver, veamos qué dice ¿Qué el te huevo. toca, Ritzillo? Dice ser hijo del mal. Sofía, estas preguntas. Y vos vas a responder eso primerita. A ver. No, tu porque primera te toca vez. primero vos. Tu primera vez teniendo sexo anal. Ay, Pero ay, tú ay. fuiste la idea de que todos contestemos. Todos entonces. contestamos, empiezas Claro, tú. todos Empieza el contestamos. que saca el papelito Ah, del ya. huevo. O si quieres. Creo que el preámbulo lo topamos del anterior tema con esto de los juegos Sexuales. De los juguetes sexuales. de los juguetes sexuales Los que juegas. y Delicioso. juegos previos, ¿no? Y sí he tenido y lo conté, pero les voy a recalcar que fue con mi primera pareja que yo tuve desde el colegio, ¿ya? Y claro, Pero es ¿cómo que fue tu primera vez? O sea, ¿cómo que se sintió? ¿Qué pensaste? es que yo no ¿Cómo sabía hiciste? nada, o sea, no sabía nada de esto de tener relaciones sexuales, porque nosotros en ese momento teníamos ese tonto pensamiento de, no, es que por adelante, chuta, nos vamos a quedar embarazados y me da miedo y cosas así. Qué fuerte. Ajá, entonces yo le decía, yo por atrás, pero yo no sabía nada. ¿me entiendes? El Eric dando opciones, y por atrás. Claro, ya un año de manos sudadas, ya vamos, no mentira. Entonces, o sea, así con esas palabras le dije ya, pero nunca le dije, oye, investiguemos, oye, ¿Cómo cómo hacerlo? hacerlo. ¿Y tú te instruiste o fuiste una guía para ella? No, o sea, los ¿Qué dos fue? no sabíamos Los dos nada. descubrieron ahí. Exacto, pero es que como yo te digo, respondiendo a la anterior pregunta, yo solo veía, no por y ya, o sea, como ahí se lo ve tan fácil, porque yo solo llegas y pum, Claro. ¿no es cierto? Entonces, tras cámaras no ves qué pasa. Entonces, falso. ajá, y yo decía, no, pues solo coges, penetras y listo. Entonces ese Uy, era, no, pobrecita. entonces ese era mi pensamiento. La Sofía sí. ¡Ay, ya! Me dolió. Entonces ese fue mi pensar, ¿me entiendes? Qué Y- fuerte porque, Ajá. a ver, ahorita que mencionas de eso,
pienso en todo el constructo social que está en torno a la virginidad. Totalmente. Y claro, o sea, que pensaste que por la te impide. penetración vaginal, o sea, por penetrarle más bien analmente no iba a perder su virginidad. Eso una, y más que todo era lo otro, ¿me entiendes? El miedo De que se quede embarazada. Ya. Entonces, o sea, y volvemos No a lo había mismo, educación la vergüenza. sexual. Y es todo el constructo social y todo lo que nos mete la sociedad en la cabeza. Exacto. Y No, ya qué les fuerte, o sea, porque esto no es de ahora, no es de hace unos años, esto se viene sigue desde dando, hace Sofi. muchísimo tiempo atrás, Ajá. o sea, incluso mucho antes que la religión. Entonces, o sea, qué fuerte que tengamos todavía esos constructos sociales y esas cosas que no nos permiten avanzar en nuestro tema de la sexualidad. Y que sigan dominando, o sea, porque como tú dices, no es, o sea, Claro, es y tema de anterior, pero y ya, siguen entonces dominando era actual. como que Simón, llegamos a experimentar ese lado, ¿no? Ya. De tener relaciones anales. Y yo solo me acuerdo que me puse el preservativo. Y ya, o sea, y lo intenté penetrar y me decía, no entra. Yo así, chucha, ¿y ahora? Entonces, claro, o sea, en mi tonto pensamiento lubriqué más el preservativo pensando que O sea, era... sí tenías lubricante. Claro, no era el lubricante que hablamos la anterior vez, era Ya. un aceite Johnson. Ya. ¿Qué hijo de madre? Porque no sabía, o sea, no me Ya. di el tiempo, o sea, sí fue mi error porque ya, sí para ver, no, me sentaba. Claro, o sea, ya tenías la información no a la es que mano. no tenía, ya simplemente fue algo como intuición y dije, sí, o sea, adentro. Ya, ok. Entonces no fue así, o sea, no fue fácil, no pudimos hacerlo, obviamente le dolió porque no hubo una penetración y le dolió y no se podía sentar y lloró y me dio pena, o sea, ahorita lo hablo fresco, pero ese Claro, rato fue también me sentía culpable porque sentía que, no sé, le lesioné alguna parte o le fisuré Podías algo. desgarrarle. Ajá. Un desgarro, De ley. entonces... Si es que no les derro. Claro. Entonces, claro, y así fue como una semana, así como que, oye, me duele, oye, así, ya me preocupé, o sea, sí. ¿Y le ya, llevaste al médico no, o algo? ya después me dijo, no, ya me pasó, y así, bueno, sigamos intentándolo, o sea, sí fue. Ay, Pero ya después, en esa semana que ya pregunté, ya me dijeron, haz de esto, haz de lo otro, ya, Simón, y ahí, poco a poco, no es que ya de una, Ya. pero ahí, así fue, ya lo logré, ajá, Ya check, funcionó. Ya funcionó, ya. Ajá. ¿Y a ti? No metí. No, chucha, ahí nomás. Ahora cuéntanos tu experiencia. No metí. sexo prostático. No, mentira. A ver, ¿quién A va a ver. responder? Ahora tú, Sofita. A ver, mi experiencia con sexo anal es fuerte porque la primera vez que yo tuve sexo anal, o sea, estaba teniendo relaciones sexuales con una persona normal. Todo normal. Y el man cogió y, así como el Eric, ajá. Y no te lo dijo. Y no, o sea, no me dijo, puedo hacerlo, no ¿Te me preguntó, parece? ajá. O sea, No. solo fue como Claro, súper chicas. intrusivo. Entonces, claro, me dolió. Y me dolió hecho miércoles, o sea, Horrible, me dolió claro. mal. Entonces, desde ese momento dije como, no quiero volver a probar ni saber del sexo anal. Obvio, con la experiencia Porque que claro, fue tuviste, horrible, tú o sea, haces, de verdad fue horrible. cualquiera. O sea, no había lubricación, para rematar estábamos en un jacuzzi, entonces, o sea, horrible, fue horrible. Uy, no. Y me dolió full, y literal, me dolió una semana así. Entonces, igual, o sea, creo que yo estaba como, era la segunda persona con la que yo tenía relaciones sexuales en mi Ya. vida. Ya. Entonces, fue súper raro porque tampoco es que tenía esa experiencia de decir, bueno, sí, voy a ir a donde el médico a que me revise o tal cosa. Entonces, sí, fue feo. Qué fuerte. Y de ahí ya nunca más lo practicaste. De ahí sí lo intenté. Y me fue muy bien. Y me fue excelente. ¿No? Él sí sabía, Di. Él sí O era sabía. el mismo. No, era otro. Ya. ¿Por No. qué me preguntas esas cosas? Y lo peor es que yo respondo. Tan naturalmente responde que fue otro huevo, ¿no? Fue otro huevo. La segunda vez ya fue, o sea, fue algo muy lindo porque él Ya. sabía lo que estaba haciendo. Había todo el tema de la lubricación, que es muy importante, chicos. Yo les repito, utilicen lubricante cuando van a realizar sexo anal. Igual siempre con preservativo. Y él, o sea, él sabía cómo hacerlo.
Y fue divertido, estuvo bien. No puedo decir que me encantó porque no es algo que a mí me gusta personalmente Ya. mucho. No lo disfrutas mucho. Y sí me gustó, lo O disfruté sea, es en el algo momento, no que no lo haces pero siempre. no es algo que lo haría Con regularidad. Con regularidad, ajá. Ya te cacho. Bueno, Ok. Alicita. Siguiente no te salvas. pregunta. Nada, o sea, no. Pasemos. Nadie se baja de la Siguiente. camioneta. A ver, bueno, mi experiencia en ese tema fue muy buena, la verdad. O sea, yo tuve mi primera vez con mi pareja de ese momento. Ya. Teníamos una muy buena comunicación, siempre tuvimos una muy buena predisposición para hablarlo, para descubrirlo, porque también era algo que descubríamos juntos, ¿no? Era como que la primera vez de él, la primera vez mía, entonces lo que sí pasó fue que él se instruyó mucho, o sea, me imagino que él sí Leyó, averiguó del vio, Ajá, preguntó. se averiguó sobre el tema. Práctico, tonto. Claro, al principio, o sea, me lo dijo y para mí mentalmente era como que rompía estructuras. Si me cachas, como que chuta, espera, porque tienes otra vez, vamos de nuevo, estos constructos sociales que ya están bien. Y bien que no marcados te ahí. bien permiten marcados, disfrutar de tu totalmente. sexualidad. Entonces, imagínate, o sea, aparte, como ya lo he dicho en anteriores episodios del podcast, no tenía yo una libertad sexual, vivía mi bisexualidad muy reprimida, entonces esta idea de tener sexo anal para mí era como, no, pero está mal, eso solo hacen las personas que no se aman o cualquier pendejada así, Ya. ¿cachas? Entonces, no, claro, luego me fui abriendo poco a poco y dije, o sea, ¿por qué no, cachas? O sea, es mi sexualidad, es parte de lo que yo quiero experimentar, de lo que Claro, él y a la quiere final, experimentar. después Y de no está mal. experimentar, tú verás si te gusta o no te Claro, gusta, exacto. continúas o no. Aparte era una relación, era una pareja con la que yo me comunicaba muy bien, estábamos ya bastante tiempo juntos, entonces me parecía una buena idea y bueno, lo intentamos. Y en mi experiencia fue muy buena experiencia, placentera. Al principio, como todo, miedo, me obviamente imagino. con miedo, duele, pero creo que con paciencia y con los elementos indicados uno va a poder disfrutar y tener una experiencia como buena, ¿cachas? Porque de eso se trata. Al principio, como todo, así te incomodas, te duele de alguna Ajá. manera porque es completamente natural. Pero después yo, la verdad, sí tuve una buena experiencia. Me gustó bastante y cómo lo supimos manejar entre los dos, creo que eso fue lo mejor. Y qué importante es la comunicación. O sea, Totalmente. volvemos a repetir lo mismo de los Totalmente, podcasts ajá. anteriores. Comuníquense, chicos. Sepan decir las cosas que quieren y que no quieren. Pero yo pienso que nos estamos yendo muy lejos con el sexo anal, porque no hemos hablado de nuestra primera vez. O sea, nuestra ¡Ay, primera sí! vez sexual, normal. O sea, algo chill. Algo chill. Cuéntanos, Ericito, ¿cómo fue tu primera vez? Verán, No después llores, no mentira. verás, fue algo que no estaba previsto. O sea, no sé si es que en otras parejas, en otros casos, tú dices hoy, ¿no es cierto? Como que hoy es hoy y nos toca ya. Ya. Entonces, con lo que les conté, ya solo experimentábamos esa parte, solo teníamos O sea que tu sexo anal. primera vez fue sexo anal y no la penetración. Antes de eso, Lógico. ¿ya habías tenido relaciones sexuales o no? No. Por eso, su primera vez fue eso, ya, el sexo pero anal. claro, ahorita lo ves así, pero en ese momento nosotros no lo veíamos así, ¿me entiendes? O era como que no, nosotros seguimos siendo intactos. Vírgenes. Ajá, pero Qué fuerte. Él Claro. seguía siendo virgen. yo sigo siendo. Entonces un día yo estaba haciendo unas vueltas ahí y mi expareja me dice, oye, te voy a ver en el San Luis, ¿a qué hora te asomas? Le dije 12:30, si me acuerdo Ya. tan clarito. Como no tenía previsto nada, entonces yo solo fui al San Luis, le dije, vamos al cine, Simón. Pero en el cine siempre hay esas jodederas, ¿no? Y cuando eres más joven, Claro, o sea, más eres, todavía. claro, entonces que te morboseas, que te mandas mano en el Ya. cine y que sí que no. Y claro, me dice, oye, pucha, estoy prendida, o sea, yo así, Vamos. vamos. Como te digo, yo pensé que íbamos como que a lo mismo, ¿no? A la misma rutina de siempre, tener sexo anal y todo, entonces Ya. fui a la farmacia, preservativos, y ahora, ¿dónde? Ya, entonces, bueno, nos fuimos y ya me voy a adelantar a una pregunta. ¿Qué Estaba edad por ahí. tenías? Tenía 18. Ya. ¿18? Sí, 18. Ajá. Ya, Porque ok. ella era. No, miento, tendría. Sí, 18. Ya, ok. Y ya, nos fuimos ahí a X lugar. Entonces, claro, yo me estaba preparando para lo que les conté.
Entonces, ella también, ya, sí, los juegos previos, que no sé qué, y me dice, ya, hazlo por adelante. Así, y yo así, claro, me quedé En blanco. en blanco, así. No estuve preparado para eso, ¿me entiendes? O sea, como Ya. que... Y me daba miedo, o sea, me puse muy nervioso, porque Yo no... le dije así, ¿en qué voy a comer? Claro, me puse full nervioso porque no Ya. sabía cómo empezar, si le iba a doler, no le iba a doler. Qué lindo. Y a ver, siento que fue lo normal, o sea, ya lo hicimos todo, o sea, obviamente le dolió y bla, bla, bla. Pero siento que no lo disfrutamos mucho porque era algo nuevo también para nosotros, Claro. ¿no es cierto? Es la primera vez de ambos, porque hubiese sido diferente que sea uno de los dos nada más, que el uno ya sepa y cosas así. Pero para los dos fue algo nuevo. ¿Ya? Y claro, o sea, como te digo, fue normal, no es que fue hecho gato, pero tampoco fue excelente, Ya, ya porque te no entiendo. sabíamos. Y ya, o sea, lo disfrutamos, todo bien. No hablamos, creo que 2 días del tema, ya, porque para mí era incómodo preguntarle, oye, ¿te gustó? O sea, cosas así, ¿me entiendes? O sea, Y para ahora, mí fue qué fuerte. incómodo, ya. Pero Ya. ya después lo conversamos, ya, o sea, después ya fueron otras cosas, como que cuidémonos, usa anticonceptivos y bla, 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 pero, ajá, sí, fue mi primera vez que no fue planificado, como decir. Ok. Muy ¿Tú, bien, Sofi? Eritzito. A ver, Ay, 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 está bueno. verán, cuando yo tenía, a Ya ver, me acordé. yo siempre, toda mi vida dije que yo mi primera vez la iba a tener a los 21 años. Ya, ¿por qué siempre. a los 21? Y no antes o no después. Porque ¿Cuál era siempre tu pensé concepto? que esa era la edad donde iba a tener la madurez emocional como para tener para hacer. relaciones sexuales. Entonces, siempre, o sea, yo afirmaba que a los 21 años me volaban el tillo, ¿no? Entonces, en esa época yo estaba con una pareja estable y claro, o sea, nosotros ya estuvimos 1 año de enamorados. Durante ese año no pasó absolutamente nada. Manitos Ya. sudadas. Ajá. Hasta que un día yo le dije, ya. Ah, tú tomaste la iniciativa. Ajá. Le dije, porque él ya era una Es persona. momento. Él ya era una persona que había experimentado. O sea, Ah. él O sea, ya él no había era tenido- virgen. Él no era virgen. No. Por virgen, ¿no? Entonces, Sí, es que es. Ajá, es que es un constructo social. Ajá. entonces, bueno, le dije como, ya, o sea, ya tengamos relaciones sexuales y así. Y él me dijo, pero seguro estás preparada, porque, claro, yo le había dicho que Porque no no hay quería. vuelta atrás. No, y además era 1 año, ¿cachas? Era un año que... Y claro, ya yo me preparé para ese día, o sea, Ya. fue como que quedamos de ese día, preparé como lencería, o sea, estaba Todo lista, bonito, todo bonito así. como Cachas para... el otro lado, ¿no? Ella Ajá. sí se dio el tiempo Claro. de como Todo medio bonito para ese día y claro, él también preparó todo para ese día, tenía los condones, o sea, todo bien. Ya. Y justo ese día me bajé el mes. No. Ah. Pero como los primeros días del mes nunca son Abundantes, sí, fue como, bueno, o sea, intentémoslo. Ya. Y claro, o sea, creo que él estaba más nervioso que yo, pero yo cometí el error de ponerme arriba y sí me dolió, o sea, me dolió Uy. hecho pedazos. Y claro, o sea... Pero ahí también, perdón que se corte, fue como falla de él, o sea, como guiarte, ¿me entiendes? Porque si él ya tuvo una experiencia previa y tú no. Es que no era una persona que sabía guiar. Por eso, o sea, fue también... Era menso. No dije eso, pero... Pero sí, Pero no sabía guiar. claro, porque si es tu pareja estable, si es la primera vez de tu pareja y Y te ya pregunta sabes. y te dice, o sea, ¿estás segura? Claro, o sí, sea, sí, sí, te guíale, cacho. ¿ya? Entonces sí fue falla también de ahí. Ajá, entonces, o sea, sí fue bonito porque sí fue romántico y Ya. tal, pero no fue algo que disfruté. Entonces, ya, todo bien. Después de eso, tengo que contarles toda la historia, ¿no? Para que entiendan. Después de eso, Yo pensé que se iba a saltar, pero no. yo tenía clases de la universidad. Ok. Entonces ya pasó lo que tenía que pasar, ya yo O me sea, fui. ya. O sea, ya. Yo me fui a la universidad y ese día me moría de frío, o sea, Ya. pero yo pensaba que era porque estudiaba el occidental. Entonces,
Empecé a temblar y ya, o sea, sentí escalofríos, ¿no? Entonces, claro, el Eric era mi compañero en la universidad. Entonces, le digo, Eric, estoy con fiebre, o sea, yo sentía que tenía fiebre. Entonces, ese rato me fui al centro médico de la universidad y claro, la doctora me dijo, tienes 40 de temperatura. No, seguías caliente. No puedo, me quedé caliente del momento, ¿no? No, o sea, no sabía la doctora qué era lo que tenía porque no tenía más síntomas. O sea, tienes 40 de temperatura y no sé qué te pasa, o sea, no tienes más no síntomas. Había ningún otro indicio. Tienes que irte a emergencias. Entonces, claro, le llamé a mi mami, le dije, mami, esto está pasando, estoy con temperatura. Y claro, nunca se te pasa por la cabeza que va a ser por algo Claro, fue reacción de... Ajá, que va a ser porque tuviste tu primera relación sexual, ¿no? No. Entonces, mi mami llegó, me llevó a emergencia al hospital, pasamos toda la noche en el hospital, me sacaban sangre, me hacían exámenes de todo, me dieron incluso tramal para el dolor porque me dolía el cuerpo. Y claro, incluso uno de los médicos súper negligentes dijo, es que puede ser un linfoma de Hodgkin, que es cáncer a los ganglios. Entonces, claro, toda mi familia en Cuenca ya sabía que por poco yo tenía cáncer a los ganglios. Entonces, fue todo un drama, ¿no? Todo un drama. Y bueno, entre estas preguntas que me hacía el doctor, yo me acuerdo que a los 10 años yo tuve una enfermedad que se llama citomegalovirus. Ya. Pero esta enfermedad ha sabido permanecer inactiva en el cuerpo y se vuelve a activar a través de heridas, de cambios de clima o cosas así, ¿no? O baja de defensas. Entonces, claro, eso era lo que me estaba pasando. Se me había reactivado el virus porque tuve mi primera relación sexual por el que se me rompió el himen. Claro, fue herida. Entonces, claro, fue por eso que se reactivó el virus que había estado inactivo durante tantos años. Imagínate, fueron 11 años que estuvo inactivo el virus. Esa es historia. Ajá. Entonces, bueno, fue todo un drama, toda mi familia se enteró, o sea, nunca supieron por qué fue, o sea, porque hasta el día de hoy creo que no saben. Perdón, hasta hoy no van a saber. Mamá de la Sofía se viene a enterar ahorita. Y claro, o sea, durante todo el tiempo que yo estuve en emergencias, yo chateaba con él, le decía, esto me está pasando y así, entonces él estaba informado. Pasé un mes en reposo y con todo el proceso del citomegalovirus porque puede darme un infarto, no puedo tomar cualquier medicación, me faltaba mucho el aire cuando caminaba porque es un virus feo, o sea, es súper feo. Si pueden investigar, investiguen. Y así, entonces, esa fue mi primera vez. De un final feliz, te pasaste emergencia. Esa fue mi primera vez. No me arrepiento de nada. Por suerte solo se rompe una vez. ¿Y ya? Sí, porque si no, yo no me imagino. Imagínate cada rato. Mira cuántos tillos te sacarán. Alicita. A ver. Mi primera vez, ojo que en mí estaba muy idealizado esta vaina de la primera vez. Sí, muy idealizada, y como ya había este conflicto entre la religión y el sexo y toda la vaina, con mi novio de esa época era como que siempre a manitos sudadas, pero entre los dos ya decíamos como que chucha, ya. Ya de ser ahorita. Ya, claro, ya sentíamos que ya era necesario. El cuerpo lo pide. El cuerpo lo pide. Pero los dos, era la primera vez de él y era la primera vez mía. Los dos coquitos. Ajá, los dos nos conocimos cuando éramos muy chiquitos y fuimos creciendo y experimentando juntos. Entonces, bueno, los dos decíamos como que ya es momento y que sí, que no. E idealizábamos mucho esta primera vez. Y como para mí era muy importante en ese entonces, porque ahora ya me vale 3 a todos, pero claro, en ese entonces era como muy importante. Entonces, él se esforzaba mucho porque fuera un momento lindo, ¿cachas? O sea, sí lo planificaron. No, espérate. Espérate. O sea, eso intentamos, ¿no? Pero la realidad es que o sea, no pasó así. Claro, como ya teníamos nuestros momentos de esos roces en que ya queríamos... El famoso flexeo. Claro, que ese ya... ruchazo. Ese mismo, claro. Entonces, hubo un momento en el que ya no dimos más. O sea, hubo un en momento el serruchazo, ya, o sea, en pleno serruchazo. Ya quisimos hacerlo, ajá. Y fue chistoso porque, o sea, él estaba nervioso, yo estaba nerviosa,
Obviamente sangras y todo, me dolió, pero, o sea, no lo disfruté para nada. Estuve re nerviosa, sabía que era con él, esto, o sea, estar con él me daba seguridad, de cierta manera, era Y lindo. para el mismo hecho de los nervios, o sea, de tus nervios se contrae. Total, Entonces, claro. mucho más complejo, más duele, entonces. No, y encima que tuvimos que hacerlo en el piso, la alfombra se manchó, o sea, no, todo, ¿Dónde lo todo hiciste? en el piso. No, pero el lugar, ¿puedes revelarlo o no? No. Y la No, Ale, pues. no. Pero bueno, fue un dilema porque todo, o sea, todo mal, así, no fue, o sea, dentro de todo, no fue como yo lo esperaba, pero bueno, ya pasó y todo Ya. bien. Pues yo recuerdo que en mí quedaba el hecho de que mi primera vez no fue algo bonito O y, sea, por eso- y me molestaba eso. Y yo recuerdo que él después preparó como algo muy bonito, como haciendo, o sea, asemejando como que fuera mi primera vez. Hizo algo súper lindo y eso, en ese momento creo que me ayudó, ¿no? Porque yo tenía ese Claro. pensamiento. de Los que- dos, en teoría. Totalmente, ajá, que fuera algo especial. Y bueno, la segunda vez que lo hicimos, que fue así como te digo, ya fue muy lindo. Y ahí sí lo disfruté, pero aquí hay una particularidad, o sea, yo recuerdo que a mí al principio me dolió muchísimo, o sea, muchísimo, me dolía, pero horrible. Y no lo disfrutaba. Y él fue muy delicado en como que ir introduciendo así muy Ajá. suavemente. Y eso me ayudó un montón a después disfrutarlo. O sea, porque Claro. la segunda vez yo Ajá, ya lo justo disfruté. te iba a preguntar cómo Él fue después. Ajá, él fue muy delicado y la verdad eso me ayudó un montón. Porque ya yo pude terminar, o sea, pude disfrutar de ese momento como tal. Porque si no, al principio, o sea, yo con la primera experiencia que tuve dije, no quiero, así, no quiero saber esto. No esto es quiero, una no pendejada. quiero, ajá, pero no, la segunda vez, la verdad, sí fue Y una creo que experiencia la muy mayoría bonita, nos pasa, ajá. o sea, creo que la primera vez teniendo sexo siempre es así, o sea, que siempre es como o doloroso o inexperto. No debería ser doloroso porque deberíamos informarnos más, Pero es que no te Exacto. informan. pero o sea, el problema es ese, que no te informas y a veces es a muy temprana edad y cosas así. Entonces, sí, o sea, yo lo que les recomiendo, traten de informarse para que las primeras veces no sean tan fatales. Que son buenas experiencias, o sea, al final yo creo que si ya tenemos este tipo de espacios también hay que promover esto de comunicarnos, ¿no? Y de hablar de Sí. sexualidad de una manera tranquila y natural, porque es algo natural. Ajá, y exacto. Y también el tema de que cada quien vive su sexualidad como quiere. Y Entonces está bien, tampoco ¿cachas? es apresurarse a tener la primera vez por lo que dice la sociedad o tal vez no querer tener relaciones sexuales. Tú vives tu sexualidad como tú quieres. tenerlo. como Ajá, quieras y con exacto. quien quieras. Así que Siguiente bueno, huevo. chicos, vamos. ¿Quién quiere agarrar Yo el creo huevo? que ahora sí vamos una a una, pero si no, vamos a, Vamos a irnos de vamos a largo. terminar mañana. A ver, A ver, Ale. Agarra el huevo. Agarra el huevo. Huevo mágico. Tranquilo. A ver, A ver, huevo mágico. veamos qué me sale a mí. Ya dije, no, la primera vez sin condón. Ay, ay, ay. Ya dije. Ya, sí, fue es el que, anterior. Ajá, mi Ok. primera Ya cambia, vez no, fue cam- sin condón. No, no, Vuélvela a dale poner. tú. No, Haz voy a preguntas poner acá, rápidas. voy a O sea, poner acá. respuestas rápidas. Seguro, porque si no, a ver. Mi yo ya primera vez saco, sin ya condón también fue la misma. saco. Ya, Ajá. ok. Ya, esto no. Esto. A ver, la primera vez masturbándote. Pero esa ya conté, creo que en Pero no el importa, anterior. puede Pero- ser que la gente no haya visto el anterior Ya conté. capítulo. No, pienso volver. No, mentira, no, sí. A ver, como les había dicho, la primera vez. A ver, no. Yo creo que la primera. No, creo que estoy mal. El primer encuentro con la masturbación, uno la tiene en su niñez, de hecho. A ver, cuéntanos No de una cómo fue. manera consciente, pero sí, no sé si a ustedes les pasaba, y yo sí recuerdo eso porque yo tuve un flashback cuando mi hija empezó a transitar ese camino, ¿no? Y claro, yo no recordaba, qué denso esto, verán. Yo no recordaba de que cuando era pequeña yo me masturbaba, no lo tenía como muy conscientemente. era eso. Ajá. Lo bloqueaste, tal vez. de tu mente. Sí, lo bloqueé. Y recuerdo que mi nena ya estaba más grandecita, unos 4 o 5 años, y empezó con esto de querer masturbarse, ¿no? Obviamente ella no lo ve así como tal, pero Claro. ella siente placer al tocar ciertas partes de su cuerpo, y empezó en esto, ¿no? Entonces yo decía,
o sea, cuando la vi, dije, ya, empezó esta etapa, entonces tengo que empezar a guiarle de una manera asertiva, sin asustarle, porque no es esto de, eso no se hace, porque muchos cometen ese error, ¿no? Y en mi tiempo cometían ese error de, eso no se hace, está mal, cochino, sucio, y no está bien, o sea, Eso no se es la hace, manera pero se hace en la de privacidad. guiarle, exacto. Entonces ya cuando mi hija empezó a hacer esto, entonces ahí me vino así como un flashback, vino a mi cabeza de que cuando yo era pequeña, yo buscaba esos momentos o sea, sola, lo hacía con vergüenza y era turro, no digo que, o sea, claro, no le culpo a mi mami porque simplemente ellos no tenían las herramientas. Claro, es que va desencadenando Claro, un montón exacto, de ellos no sabían tal vez cómo guiar, pero cuando yo después de masturbarme, yo sentía mucha culpa y era chiquita, pues, que tendría unos 5 o 6 años y yo lloraba y me sentía culpable y sentía vergüenza y no entendía qué es lo que pasaba en mi cabeza, porque yo desde que era muy pequeña yo me cuestionaba mucho. Entonces, de hecho, yo tenía crisis existenciales, no sé si a ustedes les pasó, pero yo de pequeña tenía muchas crisis existenciales. Entonces, cuando tenía estos momentos en los que yo me masturbaba, terminaba la masturbación y obviamente tú sientes placer. Y yo sentía mucha culpa y yo lloraba y sentía vergüenza y no quería verles a mis papás, o sea, así, era denso, ¿no? Entonces, cuando mi hija transitó esto, yo recordé esos momentos que los tenía bloqueado honestamente y dije, no, o sea, tengo que darle otra experiencia a mi hija y fui llevando la vaina desde otra perspectiva. Y qué importante es que hables de esto como mamá, porque creo que para tener una sexualidad sana siempre viene desde cómo los papás te orientan hacia eso. Y dejando de lado los tabús, dejando de lado todo esto de la religión y llevarles por un camino donde se sientan cómodos con su cuerpo y con su sexualidad. Claro, totalmente. Es algo natural que en algún punto todos vamos a experimentar. Entonces, para mí sí fue como intentar que mi hija lo viviera desde otra perspectiva, de una forma natural, guiarle con su cuerpo inclusive, que conozca su cuerpo, que sepa qué es lo que está pasando en este momento. Y eso fue lo que yo hice, pero sí, porque mi experiencia fue fea, ¿cachas? O sea, yo sentía mucha culpa, mucha vergüenza, eso te digo, no podía ni mirarles a los ojos a mis papás porque decía, ¿qué estoy haciendo? Porque no tenía, o sea, no había alguien que me explique, no había alguien que me diga, esto está pasando con tu cuerpo, esto es lo que te está pasando a ti, Ali, tranquila, lo vamos a hacer. No tuve eso. Y es que es esto de que te ponen o malo o bueno y simplemente no tienes otra salida. O que es algo sucio, que eres sucia por eso, que está mal. Entonces esa fue mi primera experiencia y lo traigo a colación. ¿Cuál fue la tuya, Sofía? Bueno, yo no les voy a contar la inconsciente porque era cuando era niña y fue algo normal, como una cobijita ahí, ¿no? Una cobijita. Una cobijita. Tengo un peluche. Pero a ver, la primera vez consciente fue cuando yo tenía unos 13 años y tuve mi primer enamorado. Ya. Entonces, claro, después de darme besitos con mi enamorado en el colegio, llegué a la casa y dije, es mi oportunidad, ¿no? Es mi momento de brillar. Es mi momento de brillar. Ajá. Y fue la primera vez que yo tuve una masturbación consciente y lo disfruté. Y sabía lo que estaba haciendo. Ya. Bacán. Wow. Bacán. ¿Cuál fue el tuyo, Rixillo? Yo voy al principio, después de empezar a ver esa parte de la pornografía. Entonces, claro, ya me daba curiosidad y obviamente ya me excitaba, pues, o sea, algún momento llegó a eso de excitarme viendo una pantalla, pero yo lo hacía, o sea, mientras me bañaba. Eso fue a los 13 años, creo. 13 o 14 años. ¿Ya? Es que era el lugar donde más privacidad tenías, me imagino. Claro, obvio, porque yo vivía con mis hermanos y éramos metidos en el mismo cuarto todos, entonces no podía, porque me cachen, porque no, un montón de cosas. Claro. Entonces, cuando me bañaba... Ahorita se enteran los hermanos. Oli. Y ellos hacían lo mismo, así que... Cuando me bañaba, ahí yo, claro, decía, ¿qué es esto? No, o sea, este huesito, ¿de dónde salió? No, mentira. Claro, ya me excitaba y empezaba, o sea, como que a intentar masturbarme. Y llegaba esa sensación de querer eyacular, ¿ya? Pero me daba miedo porque no sabía qué iba a pasar, o sea, tenía esa sensación. Cortabas. Claro. ¡Qué chamazo! Porque no sabía, pues, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo,
pensaba que algo me iba a pasar o pensaba que literal, Que no o sea, está me iba a bien, lastimar claro, o que iba a porque- salir ahí algo, cualquier cosa ahí. Sangrando. Ajá. Entonces, no sabía. Y lo que es la ignorancia y la desconfianza, por decirlo, no lo conté con mi hermano, ni a mi mamá, ni a mi papá, por muchas cosas, ¿no? Porque... Claro, sentías vergüenza y no era un Exacto. tema que se hablaba comúnmente, entonces, Ajá, decías, entonces, ¿para claro, qué? la típica vas y vas a donde tus panas del colegio en primer curso, que tampoco me imagino que sabían un montón de cosas, pero le decía, oye, ¿sabes qué? Hice esto y corté la eyaculación, ahora me doy cuenta, ¿no? O sea, ahora sé. Y me decía, no, loco, es que déjalo más que salga. O sea, tranquilo, es normal. Y yo así, bueno. Entonces yo confiado con las palabras que en ese momento mi compañero me dijo, bueno, entonces vamos a bañarnos, Simón, Simón, Simón. Claro, y me demoraba Fue el tiempo. full tiempo, pues, de entre huevear, entre Unos 4 bañarme. minutos, ¿no? Fue tiempo. Full tiempo, 2 minutos. No. Y claro, ya, entonces ya estaba masturbando, me masturbaba. Y ya sentía esa sensación, que ya iba a Ya. expulsar los espermatozoides, no mentira. Y ya lo dejaba salir. Claro, ya lo dejaba salir. Ya. Y era una ¿Cuántas sensación. veces repitió la alivio, palabra ¿cachas? masturbación? Ajá. Y ya, o sea, ya lo dejé expulsar Claro. y dije, interesante. Así ha Porque, sido. claro, Así ha sido. porque Qué del- sí sientes Qué pues alivio. ese placer, ¿no es cierto? Obvio, claro. Y es como que, muy bien, está bien. Ajá, así fue. Muy bien, Elisa. A ver. Ahora, a ver. Vamos, Sofita. Huevo. ya ¿Qué? Sí, como uno para a ir uno, ajá. concluyendo, vamos uno a uno. Ay, esta no quiere. No, ya ¿Cuál es? sacaste. ¿Qué te No, es que es tonta. ¿Por qué es tonto? A Bueno, ver, ya, siguiente, ya, esta no vale. A ver, Sí, yo ya saca, le saca. doy una a la Sofía, yo le doy es una. que era la primera vez de comprar condones y para mí es como... Es normal comprar chicles. A ver, La yo voy Sofía. A ver, Exacto. mi primera relación amorosa. A ver, toma una. A ver, mi primera relación amorosa fue con el chico que les conté que tenía 13 años. Fue una relación bastante tóxica para los 13 años. Yo le conocí en el colegio, en tareas dirigidas, él era mayor a mí. Y... ¿Quieres cambiar? Ah, ya. Te tocó. Él era mayor a mí y claro, o sea, como que yo no conocía nada de esto porque nunca me había dado un besito. O sea, sí, Ya te piquitos cacho. de niños jugando Ok. a la mamá y al papá, pero nunca me había tenido un beso, cosas así. Y claro, la primera vez que me dio un beso estábamos en el colegio en tareas dirigidas, no había nadie en el colegio, estábamos en el segundo piso y me metió la lengua, entonces yo me asusté ¿Qué es esto? en la boca, ¿no? Por si acaso. Cogió y... Ajá, y yo me asusté, o sea, como, ¿qué Los es primeros esto? besos, ¿no? Ajá. ¿Cómo son que piensan que entre más lengua meten son mejores? Y no. Sí. Acá tenemos público y está expectante de lo que decimos. Oli. Entonces sí, o sea, sí fue horrible porque dije como, ¿qué pasó aquí? Así. Y claro, después fui y le conté a una de mis amigas porque Ya. no le iba a decir a mami que ya estaba con un chico, o sea... Te daba Y, ajá, me daba cosas. Y eso que mi mami siempre era full tranquila en esos temas. Ok, claro. Pero en esa época vivíamos con mi papi todavía y mi papi sí No. era bien fregado. Entonces dije como, bueno. Y le pregunté y me dijo, es normal, es un beso francés. Y yo, bueno. Francés. Entonces, Que de francés no Ajá. tenía y nada. claro, El chico no. de francés no tenía nada. Y claro, ya después fue como que se fue desarrollando la relación y Ya. teníamos como que... Igual, la primera vez que me tocó yo me asusté porque no sabía qué estaba pasando. Y así, mi mamá me había dicho que nadie me pueda tocar, solo yo. Pobrecito. Esa fue mi primera relación amorosa. Pero fue bonita, a pesar de todo, fue bonita. Ya, muy bien. ¿Qué? ¿Respondo eso o respondo lo que No, me yo tocó? creo que ya. Ya, bueno, respondemos. vamos cerrando Para ya ir entonces. concluyendo. La primera vez que fumé marihuana. Hijo de madre. A ver, fue Ay, cuando... la mía es muy chistoso. Ajá, la mía igual. así. A ver. Fue ya cuando ya tenía la mayoría de Sí, edad. contestamos todas. Este ya no. Fue cuando ya tenía mayoría de edad. Fue Ya. con mi mejor amigo que él ya había empezado a consumir marihuana.
Y él siempre me decía, o sea, ¿quieres probar? ¿Quieres probar? Y yo así, no, todo bien. Y él respetaba. Esa es parte importante, ¿no? Qué Bien, bacán. si no quieres, ve Todo bien. todo fresco. Y Y un qué día importante que yo un es. día estaba tan estresado Ya. que estaba con él. O sea, estaba en la casa de él pegándome unas bielas, porque eso sí, para las bielas sí éramos número uno. Ya. Entonces me dice, oye, ¿quieres? Porque yo le veía así como se armaba ahí sus pipas, sus bongs, sus huevadas, porros. Sus vainas. sus vainas ahí. Y ya me entró curiosidad. Pero claro, ahí yo me ponía a pensar, chuta, es que si me termina gustando, me voy a hacer adicto. Y si es que no me gusta. También desinformación. Ajá, o sea, te hablo desde ese punto, Claro, ¿no? la Porque falta de no te, información. ajá, porque Total. no te educas en esa parte porque tal vez no es relevante para ti, pero deberías informarte, deberías Totalmente. tener como información de eso. Le digo, ya, presta. O sea, fue con mi voluntad y le dije, ya, Ya. presta. Entonces, él sí me dijo, verás, tienes que jalar, te vas a toser, pero eso es bueno porque ahí quiere decir que la marihuana es rica, Ya. que es buena sobre todo. Ya. Y así sucesivamente. Entonces, claro, él me guió. No es que me dijo, a ver, toma y dale. Porque no Ya. es lo mismo un tabaco que, Claro, que, totalmente. que No, no es lo un, mismo. que un porrito. Y No, no es lo mismo. la experiencia fue chévere porque me cagué de risa. Empecé yo a imaginarme pendejadas. ¿Ya? Ya. O sea, me imaginaba un montón de cosas. Un montón. Que me alargaría el programa contándoles las pendejadas que yo me imaginaba. Pero en buen plan. ¿Ya? Ya. Y después del típico bajón, ¿no? Y yo le decía, loco, y tengo hambre. O sea, porque me daba la leona. Para los que cachan ya saben Ya. qué es. Me daba la leona, entonces me decía, ya vamos, hagamos arroz con huevo. O sea, frescazo, ¿me entiendes? O sea, fue una experiencia bacán. chévere. Y ya Más después... que nada en un lugar seguro. Y eso toma en cuenta, era un lugar seguro. Yo le decía, loco, pero es que no le digas a mi ñaño. No, tranquilo, no se va a enterar, pero seguro. Y este cabrón me dice, ya viene el mayo. Yo sí me paniqué. mal Claro, pues tripeaste, mal ¿qué? plan. Yo sí que hijo de... Pero ya después, igual, no es que lo consumía siempre, era de vez en nunca, Ya. pero tenía el mismo efecto, me cagaba de risa, o sea, la pasaba bien. Así que, Exacto. por mi lado, check. Por si Bueno. acaso, chicos, no estamos fomentando el consumo de No, ninguna no. droga. No, Pero si les contamos desde nuestra experiencia es para que ustedes tomen esas cosas y puedan informarse a claro, través del, tomen la del programa. decisión informándose, obvio, Ajá. porque yo te puedo decir, para mí fue una bonita experiencia, pero tal vez la otra persona diga, Simón, él dijo que sí, pero fue todo lo contrario. Claro, ¿Ya? o Pero, sea, y, sí. y lo que decía Sofía antes de darle paso a ellas, el lugar donde estaba fue un lugar seguro, una persona que yo realmente la conozco y no fue en un lugar desconocido y me dejaron como a la deriva, así como que, ya consumiste y ya no. Claro. Entonces eso deben tomar en cuenta siempre. Yo creo que en general debemos de informarnos para cualquier cosa que decidamos hacer. porque al Para final- cualquiera que sea ajá, la primera vez. Ajá. Para cualquier cosa que nosotros decidamos hacer es importante que nos informemos, siempre. Ya. O sea, en mi experiencia no fue no fue mala tampoco. Por ejemplo, la primera vez con la marihuana. Con la Juanita. Juanita. Pero sí creo que es súper importante que tú te informes, que sepas y te sientas en un lugar seguro, que sepas y confíes en las personas con las que estás, porque si no, o sea, creo que la experiencia también es dura, ¿cachas? O sea, te maltripeas, te pones mal, Ujú. quién sabe, te puede dar algo más, te da un blancazo, o sea, pueden pasar muchas cosas, entonces sí, chicos, hay que informarse. Infórmense. Y bueno, Sí, listo. Bueno, A ver. vamos concluyendo, ¿no? yo contesto esta o... Y ya Sí, vamos y cerrando. ya Ok, vamos dale. cerrando. A ver, la primera vez con la pastilla del día después. Yo Hijo creo de que esta es súper importante, chicos, que también nuevamente se informen. A ver, ya les cuento mi experiencia con la pastilla del día después. Ha sido, a ver, primero yo la tomé cuando tenía, obviamente, ya una vida sexual Claro, activa ya. con mi pareja. ¿Qué edad Pero- tenías, Dal? No, yo era chiquita, ¿cachas? Yo tendría unos 17 años, o sea, Ya. era chiquita. Y la vaina de esto es que como no teníamos información respecto a esta vaina, Ajá. ¿sí? Yo la tomaba como chicle, o sea, como que fuera cualquier cosa. Como Y no, mandarte un chicos, tic-tac. ajá, y no, por Dios, Son no 2 cometan al ese año. error, son 2 al año. Y claro, y era el miedo de quedarte embarazada o el miedo
de que haya exacto, de que haya efectos consecuencias. secundarios. Y mira, es que eso digo, qué importante que es informarte bien, porque a pesar de que nosotros nos protegíamos, nos cuidábamos. O sea, sí utilizabas preservativos. Utilizábamos preservativos. Guiño. Yo, por si acaso, me tomaba la pastilla del día después. ¿Cachas? Por si acaso. Por No, si pues pero acaso. ahí Y eso está mal. alteras muchas cosas. Exacto, totalmente. Pero era más el miedo, porque claro, yo vengo, como ya les había dicho, en una familia en la que no se hablaba del Claro, tema. ciertas cosas estaban Aparte, mal. ya había una experiencia previa donde mi hermana era mamá autónoma, entonces era como para mí un pánico quedarme embarazada. Entonces, a pesar de que yo me protegía con condón, utilizaba la pastilla del día después, ¿cachas? Y esto sí fue perjudicial en un punto en mi salud, obviamente. Claro. Ya cuando asistí a una ginecóloga y me explicó cómo debo proceder, qué es lo que debo hacer, Claro, pues porque empecé a tomar son otras acciones. realmente, como dice el nombre, es de una píldora de emergencia, ¿no? Totalmente, Hay que claro. Y al partiendo no desde tener ahí. ese conocimiento, ¿cachas? Yo me tomaba como que fuera chicle y sí tuve complicaciones. Es que sí, era Claro, así, es y que el era tema por de las miedo, hormonas ¿cachas? y lo Y peor ni es que- siquiera era que no me protegía, no, era miedo a quedarme embarazada. Entonces, sí, chicos, más bien investiguen, asistan a un profesional. Claro, ya cuando yo me fui a la ginecóloga me dijo, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, no, Claro. eso puede tener consecuencias muy densas. Y ahora hay acceso a, sea internet, Exacto. o sea en la parte de salud pública, Entonces, puedes sí. asistir, ¿no? O con tu pareja. informar. Ahí es chévere, ¿no? Porque si es que tú estás de acuerdo que ya vas a empezar como esta intimidad vida sexual activa. activa. Ajá. O sea, toma esa decisión de irte al ginecólogo, tal vez ver un plan como de cuidado. Y que sí hay ajá. un montón, hay gratuitos, hay centros de salud que te ofrecen Exacto. esa información de forma gratuita y lo Así puedes que hacer eso. con mucha apertura. A Eso, ver. chicos, A ver, no. Eso, chicos, o sea, como dice la Ali y el Eric, infórmense, por favor. Siempre traten de buscar ayuda de personas que sean mayores y que tengan conocimiento acerca de los temas que quieren experimentar por primera vez. No les digo pierdan el miedo, quítense la vergüenza, porque como ya dijimos, la sexualidad es de cada uno y la viven como ustedes deseen. No permitan que la sociedad les diga qué hacer. Y eso, yo me despido con mi consejo, Del día. con mi recomendación de sí, vida. chicos, yo creo que es lo que hemos estado repitiendo en varias ocasiones durante los anteriores episodios igual, porque el objetivo también de esto es que nos podamos informar de otra manera, ¿no? Y que podamos también empezar a conocernos y hablar sobre estos temas que normalmente no los hablamos en casa o no los tenemos como con tanta libertad y que veamos que se puede conversar de estos temas. Así que estén pendientes al próximo capítulo. Y eso es todo, chicos, conmigo. Bueno, chicos, antes de concluir, ya lo dijeron todo mis compañeras de mesa. Sin embargo, si tienen como que esa duda de experimentar cosas nuevas, háganlo. O sea, tal vez no van a perder nada, literalmente hablando. Pueden quitarse un miedo, pueden quitarse Siempre una con duda. cuidado. Pueden quitarse algún También temor, con cuidado. pero siempre educándose, ¿ya? Conmigo, chicos. hasta la próxima. Sofi. Y bueno, llegamos gracias a Raven Rock, la escuela de escalada, así que si quieren inscribirse, están los cupos abiertos, les dejamos abajo el Toda la número info. de teléfono y toda la info. Chao, Así, chao. chicos, chau. Chao.